corazón se estremece, porque realmente cuando veía el vídeo de ellos hay tantos mensajes claves entre líneas de esas palabras que confrontaban mi corazón. Y quiero leerles Mateo 24, 14. Desde el 12 voy a leer. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y Mateo 28, del 17 al 20, dice, y aquí es donde quiero empezar, dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 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 Jesús no solo dijo vayan, Él dijo vayan a los que habían visto, a los que le habían visto y respondieron en adoración. Amén. Amada iglesia, en este tiempo hemos aprendido que parte de nuestro propósito es ser adoradores que contemplan, que reciben revelación de quién es Él, cómo es Él, y que esa misma adoración provoca en nosotros una respuesta. Amén. Una vida de adoración produce una respuesta que se convierte en testimonio del llamado celestial para nosotros. Amén. Pastor, no sé si lo que le pedí podía hacer. No. Vale. La gran comisión es la tarea de la iglesia aquí en la tierra. Es una misión corporativa, ¿sí?, en la que todos estamos convocados. Muchos hemos entendido que la gran comisión tiene que ver con salir afuera a otros países, ¿no?, como misioneros, que salir a entregar folletitos en la calle, etc. Pero como decían nuestros hermanos, la gran comisión no es salir de un país, una nación, que suena más, sino de salir de nosotros mismos. ¿Sí? Salir de nosotros mismos a otro nivel de entrega. Amén. Gran comisión se trata de Cristo, de que le conozcamos a Él para poder salir a dar las buenas nuevas de quién es Él. En este tiempo nos damos cuenta, ¿no?, como al mismo tiempo de que somos esa generación profética que hablábamos, ¿no?, de esas tres generaciones, la generación de Moisés, la generación de Jesús y ahora la generación de los últimos tiempos. Somos al mismo tiempo la generación más atacada, más contaminada a efecto visual. Estamos constantemente, en toda la historia de la humanidad, somos la generación más consumista, ¿sí? Lo podemos ver como por medio de las redes sociales. Antes, para ver una película teníamos que ir a alquilar un vídeo, ¿no? Y era con esa ilusión a escoger una película y tenemos acceso a todas las películas. Si están en el cine también. Tenemos acceso a internet inmediatamente, podemos hacer tantas cosas, estamos sí, una sociedad que está como tan llevada a lo visual, a la información instantánea,
a esto que Satanás, que puede usarse para bien, pero que Satanás lo está usando como velo para nuestros ojos. Cuando el pastor empezó a ministrar, él oraba y decía que todo velo caiga. Y algo en mí decía, Señor, porque Satanás está queriendo velar nuestros ojos, porque hay una guerra en esta generación. Como hemos dicho, somos una generación profética. Dice Joel 2, a partir del 28, él empieza a hablar y empieza a decir, convoquen ayuno, y empieza a hablar de que va a venir un tiempo, ¿no? donde la oruga y el saltón se comerá el fruto, y dice, pero no pasa nada porque yo voy a enviar la lluvia tardía. Y dice, y vendrá un tiempo donde vuestros niños, dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Satanás está velando a los que han visto. Somos la generación más consumista de contenido, y el enemigo está velando nuestra visión, porque si no vemos, no adoramos. Volvemos a Mateo 28, que dice, y le vieron, y entonces adoraron. Y cuando ellos adoraron, Jesús les dijo, ahora sí, id, haced discípulos y predicad. Entonces, el enemigo ha creado herramientas, porque él no es creativo. Él ha hecho que nosotros seamos consumidores de un contenido que nos vela, que nos adormece, porque si no vemos, no adoramos. Y aquellos que adoran son los enviados. Amén. Así que, si no ves, no adoras. Y si no adoras, no vas a ir a lo que Dios te ha demandado hacer aquí en la tierra. Por eso oro para que el Señor traiga espíritu de sabiduría y revelación de su persona, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que los ilumine, para que se nos sea revelado quién es Él, y así podamos responder correctamente a la misión que como iglesia todos tenemos. Porque la gran comisión es una asignación que Dios puso en todos. Salía de su corazón. Él nos escogió. Él lo podía hacer, pero Él nos escogió a nosotros. Lo podemos ver en el Evangelio. El endemoniado Gadareno, dice la palabra que él vivía en un cementerio porque la gente le temía. Y tenía legiones. Y Jesús, en medio de la tormenta, aparece, ¿no? Todo ese suceso en el mar, y llega allí con los discípulos. Viene el endemoniado, le dice, por favor, no nos eches fuera, permítenos ir a los cerdos. Ellos se tiran al abismo, y entonces le dice el endemoniado, ahora ve y cuenta, y regresa otra vez. Él dio autoridad a nosotros de ir y predicar. Pero solo podemos predicar, solo pueden ser enviados aquellos que le han visto. Y ese es el problema, ese es la piedra de tropiezo de la iglesia, que creemos que con salir es suficiente, pero no, porque es misión fallida. Recordemos que la gran comisión es la misión de la iglesia aquí en la tierra. No podemos hablar de algo que no conocemos. Cuando vamos al libro de los Hechos, que me lo he estado leyendo toda la semana, el avivamiento que había en los discípulos. ¿Por qué fue tan efectiva la gran comisión en los discípulos? Porque ellos habían visto a Jesús. A ellos se les había sido revelado. Cuando los discípulos iban camino a Emaús, Jesús caminó con ellos, sus ojos estaban velados, dice la palabra. Y Él les hablaba de las Escrituras. Y solo cuando los sentó a la mesa y partió el pan, sus ojos fueron abiertos. Y dijeron, de cierto, este es Jesús.
De cierto está vivo. Con razón nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las Escrituras. ¿Y qué hicieron los discípulos? Fueron corriendo a Jerusalén a contar las buenas nuevas. Porque le vieron. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Conocemos a Dios, conocemos de la palabra, pero aún no le hemos visto. Y hablamos de un Jesús que conocemos. De conocimiento estoy hablando. Porque la Biblia dice que esto es pecado. Porque tú no puedes hacer esto, porque esto es pecado, tú no puedes, esto no es digno. Tú esto, tú lo otro. Pero no le hemos visto. No ha habido una transformación en nuestro corazón. Y por eso es que Satanás tiene a la iglesia paralizada en su gran comisión. Una frase que dijo David, y dijo, oro para que el Señor les revele a ustedes qué es lo que Dios quiere para sus familias. Quizás es la ciudad, quizás es Lleida o quizás es otra nación. Pero nuestra misión, como ya se predicó, a veces nos tenemos que multiplicar en casa. Tenemos que hablar de ese Jesús que marcó nuestra vida. Predicarle a nuestros hijos, las personas que nos rodean, y pagar el precio por ellos. ¿Sabéis? Conocemos muchos amigos misioneros, incluso gente llamada el martirio. Y sé que forma parte de la asignación, porque hay lugares donde todavía no se ha predicado el Evangelio y se necesitan de valientes que dicen yo voy. Pero no sirve de nada salir a otra nación si yo no sé quién es el Dios que yo estoy predicando. Amén. Porque dice, id y haced discípulos. Hacer discípulos tiene que ver con formar a Cristo en otros. Me he dejado un librito que escribió el pastor sobre el discipulado y hace tanto hincapié donde dice que necesitamos primeramente ser formados en Cristo para llevar a otros a Cristo. Ese es el discipulado. Cuando Jesús se nos ha sido revelado, hay una respuesta natural de ir, porque es una misión que Dios predestinó para nosotros. Él nos escogió para hablar de quién es Él. Él nos escogió para caminar, para levantar, para sanar, para restaurar, discipulado. ¿Sí? Y que Cristo sea formado en otros para que sean enviados y alcancen a otros que no ven. Amén. Pero necesitamos responder. Decir Hineni, que significa aquí estoy. Por eso oro para que en este tiempo todo velo que no nos deja ver, y ese velo tiene nombre, iglesia. Ese velo tiene problemas, ese velo tiene el nombre de salud, ese velo tiene nombre de escasez, ese nombre tiene nombre de pecado, ese velo tiene nombre de muchas cosas que cada uno le podemos poner. Necesitamos rasgar el velo de la incredulidad, el velo de las mentiras, de los engaños, y que empecemos a ver a Cristo, esperanza de gloria en nuestra vida. Iglesia, yo he sido de esas. Me he leído libros y he querido conocer y saber y entender, pero mi vida seguía igual.
porque todavía no había conocido a Cristo. Tenemos que entender que la clave está en tener un encuentro con Él, ser cautivados por Él, porque si no son misiones fallidas. Si yo no me dejo moldear, ¿cómo voy a moldear a otro? Si todavía Cristo no ha sido revelado en mí. No sé si me estoy explicando. Vamos a leer Colosenses 1:24. Vale. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, del cual fui hecho ministro según la admiración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Jesús, esperanza bendita, esperanza de gloria. Dios está buscando a aquellos que están dispuestos a salir de sí mismos para hacer su voluntad. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Salir de ti mismo para que sea tu voluntad. Es que, claro, primero mi trabajo, primero mi vida, primero yo, y luego primero mi felicidad, primero tengo que, no sé, primero tengo que terminar la carrera, primero tengo que casarme, primero tengo que tener hijos, primero tengo que conseguir mi casa. La respuesta es decir: heme aquí tal y como estoy. Salgo de mi voluntad para hacer la tuya. Pero eso nos cuesta. Dice Salmos 40 del 7 al 8. Entonces dije: he aquí vengo, Hineni. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley está, y tu ley está en el medio de mi corazón. He aquí, dijo David, he aquí vengo, aquí estoy. Porque hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley está en medio de mi corazón. Sé que Dios nos está despertando como iglesia a responder al llamado, no por lo que sabe, sino por lo que conocemos de Él. Por lo que Cristo es en nosotros, y ahí respondemos a nuestro llamado. Que Él es el mensaje. Si no conocemos el mensaje, no podemos hablar. No basta con creer, porque dice la palabra que los demonios también creen y tiemblan. Se trata que sea cual sea nuestra circunstancia, nuestra esperanza en Él no falle. Dice que en Mateo, ¿no? Dice Mateo 28:20, dice: el que está con nosotros hasta el fin del mundo. El que está con nosotros hasta el fin del mundo. Dice Apocalipsis 21:4, dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos,
Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Dice, el que hace todas las cosas nuevas. La gran comisión significa colaborar para que llegue ese día. Pero dice que nosotros cantamos Maranata, que dice, Señor, ven, ven, Señor Jesús. Pero dice la palabra que hasta que no sea predicada su palabra, hasta que no sea predicado el Evangelio en todo el mundo, Él no vendrá. Imaginaros cuánto nos queda. Y mientras tanto la iglesia amada iglesia, debemos saber cuál es nuestra parte para responder en el lugar correcto. Primera de Pedro 1:3-7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hasta el 7, sí. El resultado de la prueba es gloria. Y prueba tiene que ver con examen. Un derivado de prueba es examen, un corte para ver lo que hay dentro. Vamos a leer 2 Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amada iglesia, los desiertos son un lugar, lo hemos dicho muchas veces, son un lugar de entrenamiento, de revelación de quién es Él. Para muchos el desierto quiere decir un tiempo de aflicción, un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad. Puede ser que ese tiempo para unos sea el peor de sus tiempos, o para otros el mejor entrenamiento, la mayor revelación de quién es Él en mi vida, el mayor momento donde en el desierto hay silencio, no hay ruido, no hay civilización. Allí puedo escuchar. Por eso Dios está levantando voces que claman en el desierto. Juan fue llevado al desierto y allí hubo el clamor, heme aquí. Entonces fue enviado. No seamos personas que escapan de los procesos, sino que salen con sed. En el desierto es un lugar donde no hay agua, donde salimos con sed. Pues que el desierto, la prueba, la circunstancia que estemos viviendo ahora sea un lugar donde salgamos con sed. ¿Pero de quién? De Cristo. De Cristo. Sí, de la voz de Dios. Justo dice Apocalipsis que la voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas. Lo contrario que sucede en nosotros, en nuestra boca, cuando estamos en el desierto, sed.
Yo declaro activación sobre ustedes. En fe, lo creo. Declaro que por cada desierto por el que estemos pasando, se nos revele el porqué para salir de nosotros mismos. Esta semana hablábamos con alguien y el pastor decía, las pruebas, las circunstancias, no solo tienen que ser un lugar de entrenamiento, sino que también tenemos que salir con el conocimiento del por qué estamos pasando por ese desierto. Porque hasta que no sepamos por qué estamos pasando por ese desierto, vamos a volver a entrar otra vez en otro. Porque no hemos entendido el por qué. El por qué. El por qué. Muchas veces, como decía, ¿no? Las pruebas son pasadas a fuego. A veces estamos pasando por situaciones que están siendo zarandeadas, están siendo quemadas a prueba de fuego. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para predicarle a matrimonios? ¿Para predicarle a mujeres? ¿Para predicarle a hombres? ¿Para predicarle, es que estoy en el mundo y no sé, pues en aquello que más te cueste dejar, donde Satanás te tiene un yugo de esclavitud? Una vez se lo dije a alguien. Esta persona estaba en un proceso de santidad. Había una lujuria en esta persona. Y yo se lo decía, eso es lo que Dios va a usar para que tú prediques de la santidad a tantos hombres que van a conocer a Cristo a través de tu santidad. Y eso pasa, iglesia. Aquello donde Satanás nos tiene esclavos, con un yugo que no podemos salir, es ahí donde tu testimonio, donde tu glorificación en Cristo va a sacar a otros. Amén. Pero necesitamos conocerle, necesitamos saber el porqué de lo que estoy viviendo. Porque Cristo es nuestra esperanza. La fe que hace lo imposible visible. ¿Vosotros creéis que este matrimonio tiene 2 hijas preciosas pequeñitas? Habían podido estar en su casa, de hecho, algún día os contaré el testimonio. Ofertas de trabajo que humanamente diríamos, no, Rumanía puede esperar. Pero no. Porque cuando conocemos a Cristo, cuando hay una adoración genuina, estamos dispuestos a pagar el precio en el lugar correcto. Y podemos discipular a otros. Porque Gran Comisión significa no solo ir, sino formar a Cristo a otros. Sean huérfanos, sean mujeres. Y a veces decimos, no, Señor, ¿no? Mi sueño es ir a África. Yo sé que a lo mejor puede ser muy común, pero para mí es un sueño. Y sé que Dios lo hará. Sé que Dios lo hará. Pero antes de ir a África, necesito llegar a Judea. Necesito llegar a mi casa. Necesito llegar a mis hijos. Necesito llegar a mi familia. Necesito llegar a mi ciudad. Y en ese proceso de preparación es donde Dios cumple el deseo. No un deseo mío, es un deseo puesto por Él. Y solo cuando Cristo se nos es revelado, es ahí donde podemos salir de nosotros mismos. Porque vale la pena. Vale la pena. Hay muchas personas que reciben al Señor sus últimos momentos de vida. Gloria a Dios. Pero han vivido una vida sin Él.
Hay muchos que necesitan del Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. La primera pecadora, la que se declaraba agnóstica, casi atea, que se negó a hacer la comunión porque no creía en Dios. Sabía que existía Dios, pero y fue la que primero cayó. Cuando Dios empezó a exponer mi corazón, mis vacíos, y cuando se me reveló como Padre lo que a mí me faltó, y cuando yo me vi como una niña pequeña, incrédula, que decía que iba a sacar a su novio de la iglesia, cuando Él me quebrantó y me mostró que Él era mi papá, ahí entendí todo. ¿Pero por qué? Porque se reveló. Y jamás en mi vida llegué a imaginar que estaría aquí de pie hablando de Él. El Evangelio no es para los preparados, es para los dispuestos. Y tu historia, una por una, tu historia la necesita otro. De eso se trata. Tu comisión, tu misión. Pero necesitas responder si estás dispuesto a renunciar a ti. Segunda de Corintios 4. Vamos a empezar desde el 4, dice. Segunda de Corintios 4. Vamos a leerlo todo. Dice, por el cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto, lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, pero si nuestro evangelio, el 3, aún está encubierto entre los que se pierden, si lo que Dios ha hecho en mí todavía está oculto entre los que se están perdiendo, está encubierto. Hay pasajes más crueles que se lo leía al pastor. Dice, si uno que está a tu lado no le predicas salvación, de cierto morirá por su iniquidad. Pero dice en Ezequiel, pero yo pondré su sangre en tus manos. Entonces dice, más suave aquí lo dice Pablo, pero si vuestro evangelio no está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó, puso un velo en nosotros, un velo que no nos deja ir más allá de nuestra enfermedad, de nuestra queja, porque lo contrario a respuesta es queja, nuestra queja. Él puso un velo para que no creamos, para los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio,
la gloria de Cristo. Que toda ceguera caiga en el nombre de Jesús. Que todo engaño que nos impide salir de nosotros mismos se rompa. De verdad, que se rompa. Les recomiendo una película, se llama El corazón del hombre. Es una película documental. Más es dirigida para hombres, pero mujeres también lo pueden ver. Hay una escena donde el hijo se tira por el abismo porque él tiene una visión buena y es una chica que lo seduce. Y él está con el padre tocando el violín, pero la chica, y él en esa escena, él se va y se lanza al abismo. Y hay una parte donde lo interpretan muy bien, porque a los ojos de él, su velo, él veía prados verdes y una chica preciosa con un vestido blanco que le dé como ven. Y él iba corriendo. Y el padre tocando el violín, simbolizando a Jesús llamándolo, pero él iba detrás de esa mujer. Y Jesús tocaba más fuerte el violín, pero él ya no le escuchaba. Y hay un momento donde parece una película de terror, empieza a ser como un distorsionamiento de la imagen y resulta que lo que él estaba viendo, que era verde, una mujer preciosa, era un prado negro, con cielos grises y una mujer podrida. Y lo lleva hacia un estanque con una cascada preciosa y lo seduce y se quita la ropa y él se va detrás de ella y la besa con pasión, porque el pecado gusta. La besa con pasión, pero hay un momento en que ve que está besando un cadáver y su boca está llena de gusanos y entonces él sale corriendo. Él termina en una cueva atado. Literalmente en la imagen salen demonios golpeando a este hombre y la mujer había desaparecido. ¿Y qué hace Jesús? Simbolizaba el padre de este chico. Se va con el violín, construye un violín nuevo, pone el nombre de ese violín, se lo pone en la mochila, se va a buscarlo y empieza a tocar. Y hay una luz, que en medio de su ceguera hay una luz que le permite ver. Y Dios y el Padre, ¿no?, que simboliza ahí, los saca de esa cueva. No nos damos cuenta de cuán engañados estamos siendo por Satanás para que no cumplas la misión que Él delegó por ti. Piensa que tú eres un punto de misión en todas las personas que te rodean. Sé que podía haber hablado de muchas cosas de la Gran Comisión, porque hay mucho por hablar, pero esta mañana se confirmaba en mi corazón: ¿cómo vamos a hablar de la Gran Comisión si no estoy dispuesta a salir de mí misma? Si no entiendo que para hablar de Él necesito conocerle primero. Hay 3 preguntas que Dios hace en la Biblia. Número 1, ¿dónde estás? Le dijo a Adán y a Eva. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No tu lugar geográfico, no, estoy aquí en Lleida, España. No, tu posición en Cristo. ¿Dónde estás? Segunda pregunta, ¿dónde está tu hermano? El que todavía no conoce. ¿Dónde está tu hermano? Y número 3, hay otra pregunta en la palabra que dice: ¿quién irá por nosotros?
Voy a pedir al pastor y a Jean-Pierre que puedan pasar. Repito, 3 preguntas que hay en la Biblia. Número 1, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu posición en Cristo en estos momentos? Número 2, ¿dónde está tu hermano? Y número 3, ¿quién irá por nosotros? Necesitamos responder. ¿Por qué no aquí, Señor? ¿Por qué no ahora, Jineni? Salimos de nuestra religiosidad, de nuestros miedos, de nuestros pecados, ¿sí? Salimos de nosotros mismos para que Él sea revelado.